Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios. Hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios, y si mi garganta me lo permite, el Señor me ayuda en esta hora, podamos en este día estudiar unos versículos hermosos, poderosos de la palabra de Dios en este estudio que estamos haciendo de Santiago. Estamos todavía en el capítulo 1 y vamos a retomar otra vez en el versículo 7 en adelante, y es realmente una bendición. Cada vez que tengo el tiempo de poder sentarme aquí en la computadora y poder desarrollar todos estos comentarios bíblicos y poder traducir estos comentarios, es una bendición tan grande, porque amplía el texto, amplía lo que el Espíritu Santo está queriendo decir, y podemos nosotros entender aún más. No hay nada más hermoso que entender la palabra de Dios. Muchos creyentes se frustran, leen poco o nada de la Biblia porque dicen que no entienden. Y el poder ver a hermanos que entienden, como en el Instituto Bíblico aquí en la iglesia, cuando uno está dando la clase y unos hermanos por ahí dicen, oh, ahora entiendo, ahora entiendo. No hay nada más hermoso para el Señor que sus hijos entiendan su palabra. Vean esto, qué hermoso. Qué hermoso es para el Señor que Él pueda ver que sus hijos están teniendo una interpretación, una revelación, un entendimiento, una sabiduría en cuanto a lo que el Señor ha querido dejarnos y lo que Él nos ha dejado en su palabra, ¿cierto? El Señor quiere, desea que nosotros entendamos las Sagradas Escrituras y que podamos conocerlas cada vez más ampliamente. Y el Espíritu Santo también está deseoso en revelarnos estas cosas. Ahora, si nosotros no dedicamos tiempo diariamente a estudiar la palabra de Dios, va a ser muy poquita la revelación que vamos a tener. Va a ser muy escaso. El Espíritu de Dios querría hacer muchas cosas, pero no puede hacerlas debido a que nosotros no le prestamos el debido tiempo, lo que merece realmente la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Y debería estar por encima de cualquier otro interés, de cualquier otra actividad. Yo pienso, no sé qué piensa usted, pero yo pienso que la palabra de Dios debería ser lo primero en nuestras vidas en cuanto a en dónde nosotros invertimos nuestro tiempo. Aún nuestro dinero, porque cuántas cosas compramos y a veces nos cuesta comprar una Biblia de estudio, a veces nos cuesta sacar un dinero para comprar un material cristiano, comprar un CD, comprar una predicación, las predicaciones que tenemos aquí en la iglesia, con los estudios de Génesis, con todo lo que hay en la radio, con todo lo que se graba, y a veces cuesta largar un billete para comprar cosas que pueden ser para nuestra edificación, pero sí fácilmente como nosotros a veces gastamos el dinero en cosas que no aprovechan. Así que tenga eso en mente también, hermanos. Una vez más, les invito y les ruego en realidad a que por favor se suscriban al canal en YouTube. Vayan a YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin. Y por favor, suscríbanse ahí e inviten a otros a hacerlo también. Les harán un gran bien, se los aseguro. Entonces vamos a desarrollar en este día, con la ayuda del Señor, confiando en la unción del Espíritu Santo, que esté expandiendo este texto a cada uno de ustedes, y a medida que oyen, yo le ruego a mi Señor que la presencia poderosa,
que la unción, el aceite de la unción sea derramado sobre cada uno de ustedes y que el Espíritu de Dios pueda darles aún muchísimo más de lo que siquiera yo pudiera llegar a entender. Vamos al versículo 7 del capítulo 1 de Santiago. Dice así: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y esto, por supuesto, está hablando acerca de un corazón dudoso, un corazón que está entre dos pensamientos, una fe dividida. Un corazón dudoso no recibirá nada del Señor. Esta fe que es indecisa, esta fe que está entre dos lugares, un corazón dudoso es la razón de la mayoría de los fracasos en la oración. La fe indecisa es causa de tener el objeto inapropiado de la fe. La cruz de Cristo siempre debe ser el objeto de nuestra fe, porque es a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario que nosotros podemos recibir todas las cosas que vienen de parte de Dios. No piense pues quien haga tal cosa. Yo sé que este pasaje creo que lo vimos un poquito en el programa anterior, pero vale la pena repetir aquí. Señala un tipo particular de individuo. Este tipo de individuo es un individuo que tiene un corazón dudoso. Recuerde cuando se encontraba allí Elías en estos dos campamentos. Y entonces él pregunta: ¿durante cuánto tiempo ustedes claudicarán entre dos pensamientos? Si Jehová es el Señor, seguidle, pero si Baal es el Señor, seguidle a Baal. ¿Durante cuánto tiempo vamos a seguir claudicando entre dos pensamientos? Si la cruz es la manera, entonces crean de una vez por todas en la cruz de Cristo. Y si la manera es la psicología humanística, los 40 días de propósito, el esfuerzo humano, mis obras, bueno, sigan creyendo eso. Pero en algún momento será revelado, gloria a Dios, cuál es la verdad. En aquellos dos montes donde estaban estos dos altares, fácilmente quedó obvio a todo el pueblo quién realmente es el Dios y el único Dios verdadero. Por eso esto, sabiendo y entendiendo que esto que Santiago da es inspirado por el Espíritu Santo, debemos llegar a la conclusión que el Señor mira a este tipo de individuo con un corazón dudoso, de una manera de desaprobación. Es decir, Dios desaprueba este tipo de creyente. Quien tal haga, dice. Quien tal haga es dicho con escarnio, con desagrado, con desaprobación. El oyente hoy debe hacerse la pregunta si esta frase pueda llegar a aplicar a su vida personalmente. ¿Será posible que usted en este momento, en cuanto a la cruz de Cristo y todo lo que contiene la cruz de Cristo, la salvación, la justificación, la santificación por la fe, el bautismo con el Espíritu Santo, el arrebatamiento, se encuentre quizás entre dos pensamientos y sigue luchando entre dos pensamientos? La Escritura dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, y la predicación es la cruz de Cristo. ¿Será que habrá un corazón dudoso en cuanto a esto? ¿Será que habrán todavía dudas, pensamientos divididos en cuanto a esto? Consecuentemente, debe desagradar severamente al Señor aquellos que no creen. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Este tipo de inestabilidad marca la vida de todo lo que hace ese tipo de persona. O sea, este tipo de persona, todo en su vida es inconstante. Sus negocios, su vida social, su relación con Cristo, su matrimonio, su ministerio, su vida espiritual, todo, su oración, todo lo caracteriza la indecisión, la inconstancia. Y por supuesto, no hay efectividad, no hay victoria, no hay resultado. Uno pensaría: ¿cómo es que este tipo de individuo difiere de aquel padre angustiado que clamó: creo, ayuda a mi incredulidad, en Marcos 9:24? Pero la exclamación de aquel hombre sugirió que este padre tenía un corazón dudoso, pero había una diferencia. La diferencia estaba en que él creía, él deseaba, él tenía el deseo, el anhelo de creer y de poner su fe en el lugar correcto. Y él pidió al Señor que le ayuda a mi fe. Es decir, ayuda a mi incredulidad, y el Señor responderá ese tipo de corazón, por supuesto. Si uno no entiende la cruz de Cristo, uno no puede entender la fe.
entonces cualquier fe que ellos tengan en tales situaciones será una fe dudosa. Una fe que claudicará siempre entre dos pensamientos. Cuando uno pone su fe exclusivamente en la cruz de Cristo, esta fe dudosa se detiene porque el creyente ha entrado en la verdadera fuente de todas las cosas. Y la verdadera fuente de todas las cosas es el Calvario, es la cruz, es el sacrificio de Cristo, es la obra consumada de la cruz de Cristo. Y de allí es que provienen todas estas bendiciones, todas estas cosas que nosotros necesitamos. Si usted necesita fortaleza en una situación en la cual usted está pasando, se encuentra por lo que Cristo hizo en la cruz, es que usted puede tener esa fortaleza hoy. Es posible que usted tenga gozo aún en medio de la desesperación. Es posible que usted encuentre la paz en medio de la tormenta, porque la cruz de Cristo hace posible que usted pueda valerse de todas estas virtudes, todas estas bendiciones. El versículo 8 sigue diciendo: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Otra vez, el diagrama es: un hombre de doble ánimo es un hombre de dos pensamientos, uno podría decir. La inestabilidad es el resultado de tal situación. ¿Cuántos hombres conoce usted? Mujeres también, claro, que en todo son inconstantes. Todo. Un día empieza una cosa, no termina nada. Termina una cosa, empieza otra, se cansó de esa, ahora quiere hacer otra cosa en la iglesia, en su vida, en su trabajo. En todo es una inestabilidad. Y esto es algo en todos los caminos. Por eso dice, es inconstante en todos sus caminos, en todas sus actitudes, en todos sus pensamientos, en todos sus proyectos. Lo caracteriza la inestabilidad. Qué horrible que es esto. Usted puede confiar en este tipo de persona. Piense esto. ¿Usted confiaría en un hombre o en una mujer de doble ánimo, que es inconstante, por consiguiente, inconstante en todos sus caminos? ¿Usted cree que esta persona es una persona digna de confianza? ¿Verdad que diría que no? Hoy dice que sí y mañana puede ser no. Hoy dice que no y al otro día puede ser que sí. Un día dice me gusta y al otro dice no me gusta. Un día te quiero y al otro día ya te odio. De doble ánimo, inconstante. Es un peligro donde sea que se encuentre este tipo de hombre. El hombre de doble ánimo. Proclama uno que no es guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está confundido. El Espíritu Santo no está claudicando entre dos pensamientos. Entonces este tipo de hombre no está andando en el Espíritu simplemente porque él no está siendo guiado, dirigido por el Espíritu Santo, sino que está viviendo en la carne. Una actitud cambiante es constantemente la evidencia de una voluntad que no quiere someterse, lo que generalmente muestra un ego inflado. Es decir, una persona orgullosa es la persona que de doble ánimo, inconstante, cambiante. Es una persona que el ego, el orgullo, lo caracteriza. Es una persona que está ocupada indebidamente con la importancia de sus propios asuntos, sus propios intereses. Es el yo, es promocionarse a sí mismo, es buscar su propio interés, sus propios propósitos, etc. Y esta posición ilustra a uno que está funcionando en la carne. Y continuando con este pensamiento, en la línea de la fe, y continuando con respecto a la cruz, uno puede decir que este tipo de individuo tiene una fe parcial en la cruz. Y también tiene fe parcial en la cruz y otras cosas. Es decir, un poquito aquí y un poquito allá. Y esto constituye una persona de doble ánimo. Cree en la cruz, pero un poquito. Cree en aquello, pero un poquito. Al predicar la cruz de Cristo, tengo la oportunidad, yo les había dicho antes, de observar a individuos quienes oyen el mensaje e inmediatamente testifica a su espíritu que esto es correcto. Sin embargo, la sirena llama también hacia otras cosas. Es decir, hay otras cosas que están haciendo tanto ruido, que son tan llamativas, que atraen demasiado y que les llama la atención a ir hacia esas cosas también. ¿Ah? Entonces, el Espíritu Santo le está trayendo convicción. Este es el mensaje.
Esta es la manera. Es por la cruz, es por la fe, no son las obras. No puedes santificarte a ti mismo. Solamente descansa en la obra consumada de Cristo. Deja que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Sin embargo, oye otras cosas que también le llaman la atención. Y dice, pero también puede llegar a ser esas cosas. Yo puedo también tomar de esto otro y tomar también un poquito de la cruz. Entonces tiene una mano agarrada aquí y con otra mano agarra otra cosa. ¿Entiende? Se niegan a ser oídos sordos a aquel mensaje que no es. La persona se encuentra dividida en su pensamiento. Parte de ellos creyendo en la cruz, parte de ellos creyendo y agarrando otra cosa. Y entonces ellos se preguntan después, ¿por qué es que no ven los resultados en sus vidas? ¿Por qué es que no hay victoria? Y Santiago es bien directo aquí, sobre por qué no hay resultados positivos. Usted se toma de la cruz de Cristo y debe tomarse con las dos manos. Y para hacer esto debe soltar absolutamente todo lo que tiene a la mano en ese momento. Porque el mensaje o la palabra de la cruz no es una doctrina más, que digo, bueno, voy a adoptar esta otra doctrina, mientras tanto que también tengo aquellas. No, es el fundamento por el cual toda doctrina verdadera surge. Cuando uno comienza a abrazar el mensaje de la cruz de Cristo, es decir, es por la sangre, es por la cruz, uno en realidad está abrazando una total y completa manera de vivir. Es decir, uno comienza a vivir de una manera totalmente diferente. Consecuentemente, la manera en la que uno lee y entiende la Biblia será enteramente diferente a antes de comprender o tener una revelación, un entendimiento en cuanto al sacrificio de Cristo. Y esto va a aplicar a todo lo que hace ese individuo, va a afectar todo. Cuando tú comiences a entender la cruz de Cristo, esto va a afectar tu vida entera, en todo lo que haces, en todo lo que piensas, desde que te levantas hasta que te acuestas. Todo tú lo pasas, lo filtras, lo relacionas con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú oyes algo, enseguida dices, no es la cruz, esto no, disciernes. Empiezas a discernir, a distinguir, a saber juzgar lo que es y lo que no es, lo que te conviene y lo que debes poner a un costado. Una gran sabiduría. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo es la sabiduría de Dios. Este creyente va a comenzar a pensar todo y sobre todas las cosas y relacionarlo todo bajo la luz de la cruz de Cristo, es decir, lo que Cristo hizo allí, lo que afecta al creyente en toda manera. Lo maravilloso de todo esto es que el Espíritu Santo siempre responde a ese tipo de fe, lo que hace de la vida del creyente lo que debe ser en Cristo. Y ese es el problema con la iglesia moderna. Poco está mirando hacia el sacrificio de Cristo para su diario vivir, sino que busca soluciones rápidas que puedan encontrar a la mano y sobre todo toda moda que surja del momento. Y va corriendo, esto es lo que está de moda, vamos para aquel lado. Esto otro es lo que está de moda, todo el mundo corriendo para el otro lado. Tristemente el Espíritu Santo de Dios es contristado y finalmente apagado. Satanás se las ha ingeniado para apartar la iglesia de la cruz. Y apartarla y llevarla y conducirla a cosas buenas, pero que no son la cruz de Cristo. Lo que ha alejado casi totalmente la ayuda, la administración y la operación del Espíritu Santo, considerando que el Espíritu de Dios obra enteramente desde la base de la obra consumada de Cristo, que si este no es el objeto de la fe, el Espíritu Santo queda atado. Mientras que, por supuesto, Él permanece presente en lo que concierne al lugar que lo ocupa, aunque cuando los creyentes ponen su fe en otra cosa fuera de la cruz, Él está muy limitado en lo que Él puede hacer, debido a que el creyente está confiando en otra cosa, tiene un corazón dividido. La mayoría de la iglesia tiene poca idea de cómo está conectado el Espíritu Santo a la cruz y la cruz conectada al Espíritu Santo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. El otro día estaba hablando en el culto del viernes, el capítulo 14 de Levítico, una bendición enorme, hermanos. Y se tituló, está en inglés si lo quieren oír, se tituló La sangre, el agua y el aceite. La sangre era aplicada primero
a aquel pecador, en realidad un leproso. La lepra, el leproso representa al pecador arruinado, un pecador que no puede de ninguna manera él salvarse a sí mismo, no puede él lavarse, limpiarse a sí mismo, y es conducido al sacerdote para su ayuda. Él acude al sacerdote, entonces es aplicada la sangre, luego es aplicada el agua. Este agua representa la sangre, por supuesto que representa la sangre vertida de Cristo en la cruz, y luego el agua que representa la palabra de Dios que nos lava, y luego el aceite que obviamente tipifica el Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta? No hay aceite sin primero sea aplicada la sangre, y no puede haber sangre y el aceite, no se puede aplicar el aceite solo, tampoco la sangre sola sin el aceite. El Espíritu Santo y la cruz de Cristo son una misma cosa en cuanto a que están conectadas la una a la otra. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para hacer estas cosas, para ministrar, para pregonar justicia, para libertar. Y entonces es la unción del Espíritu Santo sobre la vida de Cristo, que ahora esa unción está sobre cada uno de nosotros, conforme hemos creído y mantenemos la fe en la sangre preciosa del Cordero de Dios. La frase aquí en este versículo dice: es inconstante en todos sus caminos. Se refiere no meramente en cuanto a la oración. Otra vez estamos viendo una inestabilidad en relación a la cruz. Es decir, una inestabilidad en cuanto a la fe. Una fe inestable. Y si hay una fe inestable en cuanto a la cruz, imagínense qué es lo que puede hacer el Espíritu Santo allí. El Espíritu Santo se encuentra, digámoslo, atado, en que no puede llevar a ese creyente a esa victoria, a esa efectividad en su vida, porque ese creyente tiene una fe inestable en lo que se refiere a la sangre de Cristo, la cruz de Cristo, la obra consumada del Calvario. Yo solo espero que usted pueda entender algo de todo esto, que quizás tanta palabrería y tanto esfuerzo pueda llegar a llegar a algo allí. Es imposible que el creyente viva una vida santa y justa fuera de fe en la cruz. Simplemente no puede ser hecho. No estoy hablando de su salvación, estoy hablando de vivir su vida. Porque tal posición, como hemos dicho, niega la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se queda de brazos cruzados allí. El Espíritu Santo sí tratará de arrastrarle, de llevarle a la cruz, a los pies de la cruz, a reconocer, a poder ver que está ahí, que todo fue ahí, que se encuentra allí, que debe mantenerse crucificado juntamente con Cristo, para que entonces Cristo sea el que viva en usted. Pero eso es todo lo que hará. Todavía habrá derrota en esa vida. Por lo tanto, tal creyente siempre está en búsqueda de todo tipo de medios para el éxito espiritual. Con una fe que no es apropiadamente puesta en la cruz, el creyente solo tiene una alternativa, y estas solo son las obras. Obras, ¿cuántas? Cada vez más. ¿Cuántas veces? Cada vez más seguido. ¿Entiende? Entonces la fe está puesta en un rendimiento, en una repetición, en una cantidad de obras, y estas obras son las que hacen sentir, por lo menos eso es lo que piensa este creyente inestable en cuanto a su fe, le hace sentir más seguro en cuanto a su salvación. Si yo sigo con estas obras, entonces yo seguiré manteniendo mi salvación. Y tristemente se confunde porque empieza a notar que su vida hay todo tipo de pecado, todo tipo de problemas, de derrota espiritual, aunque lo quiera negar. Pero ¿qué pasa? Mira sus obras y dice: pero mis obras son buenas, Dios las aceptará. Pero tiene su fe puesta en sus obras. Es lo mismo que hizo Caín, hermanos. No hay diferencia. Incidentalmente uno podría decir que la carne, como Pablo usa la palabra, y las obras son básicamente lo mismo. En realidad, tales obras son el fruto de la carne. Allí está puesta la fe y la confianza, la dependencia, y Dios, por supuesto, no puede honrar una fe puesta en la carne.
La carne se refiere a la habilidad, a los esfuerzos del creyente en sus propias fuerzas, su propia iniciativa, lo que significa que no tiene la ayuda del Espíritu Santo. Él no tiene la ayuda del Espíritu Santo porque su fe está en sus propios esfuerzos y no en lo que Cristo hizo en la cruz. Aunque el creyente diga que su fe está en la cruz de Cristo, pero el resultado en su vida es la derrota, la verdad es que está en sus obras y esa es una fe inconstante, porque no puede tener la fe en dos lugares al mismo tiempo, o es la cruz o serán las obras. Vamos a una pausa y volvemos con este tema tan interesante y tan importante, hermanos. Ya volvemos. ¿Sabías que puedes escuchar este programa a través de YouTube? Si escribes en YouTube Radio C4 Libre al Fin, tendrás acceso al archivo de programas de Karina Guidi. Solamente escribe Radio C4 Libre al Fin y disfruta en tu tiempo y en la comodidad de tu hogar los estudios profundos de la Palabra de Dios. Recuerda, en YouTube, Radio C4 Libre al Fin. No te pierdas ni un minuto de este tu programa. La invitación, Libre al Fin, palabras de vida, estudiando el Antiguo Testamento, The Message of the Cross, tiempo devocional y oración, momentos de la creación, respuestas en Génesis. Radio C4 continúa creciendo y en este 2017 vamos por más. Participa de nuestros programas escribiéndonos un mensaje de texto o llamando al 239-900-4990. También puedes hacerlo a través de la aplicación WhatsApp o por Facebook, donde nos encuentras como Radio C4. No lo olvides, somos Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Lily of the valley, let your sweet aroma fill my life. Rose of Sharon, show me how to grow in beauty in God's sight. Fairest of 10,000, oh, make me a reflection of your light. And I pray, Jesus, shine down on me, and let your love shine through me in the night. Oh, lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door, and let your word speak through me. Show me things I've never seen before. Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Oh, you can make it right. And I pray, Jesus, shine down on me, and let your love shine through me in the night. I see a world
that's dying, and it's wounded by the master of the sea. Oh, I was searching in the darkness, wounded by the years of past defeat. Oh, but I see you standing near me, Lord, and you're shining with compassion from your eyes. And I pray, Jesus, shine down on me, and let your love shine through me in the night. And I pray, lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door, and let your word speak through me. Show me things I've never seen before. And Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Oh, you can make it right. Oh, and I pray, Jesus, shine down on me, and let your love shine through me in the night. Jesus, shine down on me, and let your love shine through me in the night. Joseph, sing that second verse ad-lib like you sang it before, please. Oh, I see a world that's dying, and it's wounded by the master of the sea. Oh, I was lost, and I was searching in the darkness. I was wounded by the years of past defeat. But I see you standing near me, Lord, and you're shining with compassion from your eyes. And I pray, Jesus, shine down on me, and let your love shine through me in the night. Estamos de vuelta y sigamos entonces con el desarrollo del versículo 9 del capítulo 1 de Santiago. Dice así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. La estructura aquí es, dice hermano, lo cual muestra por supuesto que Santiago se está dirigiendo a creyentes aquí. El hombre aquí del cual se habla es uno, quien sea que sea, de circunstancias humildes. Y la alta posición en la cual este hermano debe gloriarse no se refiere a una exaltación de los hombres o una posición alta en cuanto a este mundo, sino en referencia primero a la posición que tiene en Cristo Jesús. Una humilde condición, dice el hermano que es de humilde condición. El hermano que es de humilde condición se refiere a uno que es manso, insignificante, débil, pobre. Algunos han tratado de explicar que pobre es relativo, aunque eso es por supuesto cierto. Pobre es aún pobre. Pero aún la condición humilde
de la que escribe Santiago es la valoración humana, es decir, pobre o una condición humilde, como se dice, aquella persona es de condición humilde, ¿sí? Pero esta es la valoración del hombre, lo que el hombre ve como pobre, lo que el hombre ve como humilde. Pero en Cristo, ese creyente de condición humilde debe gloriarse en su exaltación. ¿Cuál es esa exaltación? Es la condición, la posición que tiene en el Señor Jesucristo. Por supuesto, ese creyente posee más que el más rico de los hombres en todo el mundo, pero sin Cristo. Y un cristiano puede ser de condición inferior en la finanza, socialmente, académicamente, laboralmente o radicalmente, pero él no es movido conforme a su posición según el estándar de los hombres, según la valoración de los hombres. El estándar de Dios no va de acuerdo al lugar de uno, a la posición social de uno, a la raza, a nada en esta vida, sino conforme a como Dios ve al hombre. Y si Dios ve al hombre en Cristo Jesús, esa es la posición que tiene, la más alta de todas, el más rico de todos. En realidad, mientras que habían algunas personas ricas en la iglesia primitiva, mayormente habían pobres y aún esclavos. Y por supuesto los esclavos no eran dueños de nada. Además, no hay nada en este texto o en ninguna parte en la palabra que nos diga que Dios quiere que alguien sea rico o que Dios definitivamente te va a hacer rico. Así como se enseña en algunos círculos de la iglesia hoy, en el movimiento de palabra de fe, en el movimiento de la prosperidad. El Señor ha prometido bendecirnos y nos ha dicho que después de ir a Él entramos en una nueva economía. Y en esta economía, si confiamos completamente en el Señor, Él nos ha dicho que Él cuidará de nosotros. De hecho, Él dijo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Lucas 12, 22 al 24. Entonces dice, gloríate en tu exaltación, gloríese en su exaltación. Se refiere a la mayor riqueza de todas, la posesión de Cristo Jesús y la posición que tenemos en Él. Al salvarnos, Dios nos ha levantado, dándonos una nueva dignidad, un nuevo valor, que va más allá de la valoración humana, que va más allá de lo que el hombre ve. Esto muestra que el pensamiento de Santiago había sido grandemente cambiado en los últimos años. Recuerden que los judíos en el tiempo de Cristo pensaban que la pobreza era una señal de la desaprobación de Dios, mientras que las riquezas eran una señal de su favor. Consecuentemente, cuando Jesús contó la historia del mendigo llamado Lázaro, quien murió y fue al paraíso, y el hombre rico que murió y fue al infierno, los judíos habían sido totalmente escandalizados, debido a que ellos se pensaban que, en ese tiempo se pensaba, que aquel que era rico porque tenía el favor de Dios, y aquel que era pobre porque era maldecido por Dios. Y el Señor cambia radicalmente este pensamiento. Como ven, el Evangelio de la gracia de Dios tiene un efecto nivelador. Al pobre, el medio ciego o desnudo, o tenga o no tenga, quien sea. Fíjense, a Bartimeo el Señor le dijo, levántate. Y al rico Zaqueo le dijo, desciende. Como se dijo, el Evangelio tiene un poderoso efecto nivelador. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dice Isaías 55:1. Entonces, tengan este pensamiento. J.H., una comentarista, escribe, este patrón de Jesús no nos deja ninguna alternativa. Debemos convertirnos en nada para que Dios, si es que Dios va a hacer algo por medio nuestro. Descendamos del trono del yo y Él nos exaltará a su debido tiempo. Gloríese en su exaltación, como dice en este versículo.
Versículo 10 sigue diciendo, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. La composición aquí es, Santiago ahora se dirige al rico. Si uno confía en riquezas en vez de Dios, uno finalmente será humillado. Cualquier cosa en este mundo, incluyendo las riquezas terrenales, no tienen ninguna durabilidad con respecto a las cosas espirituales. Y no debemos olvidarnos de esto, aunque tristemente pienso que la mayoría de la iglesia moderna se ha olvidado de esto y vive concentrada acumulando riquezas en esta tierra, como si no hubiera juicio, como si no hubiera arrebatamiento, como si no hubiera nada. Es decir, seguir acumulando el oro y la plata y todas cosas en esta tierra. No hay nada malo con ser rico, siempre y cuando esas riquezas fueron obtenidas de manera honesta, y tampoco es pecado ser pobre. La idea es que la mayoría de las personas ricas tienen la tendencia de confiar en sus riquezas, lo que en efecto es confiar en ellos mismos, porque ellos piensan que ha sido su habilidad, su ingenio, la que les ha dado todo lo que tienen. Y Pablo escribe en 1 de Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La riqueza hace difícil que un hombre se humille y se convierte, en un blanco para Satanás, para atacarle con el orgullo y un sentido de superioridad. Recuerda que todo lo que tienes lo has recibido por la misericordia de Dios. Consecuentemente te advierto que no confíes en tus riquezas, que no confíes en tu posición, que no confíes en nada que tú tienes en esta tierra, que has obtenido en esta tierra, porque todas estas cosas son inseguras. Lo que tienes hoy puede desaparecer mañana. Salomón dijo, ¿has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Proverbios 23:5. Nuestro Señor también dijo en Marcos 10:23, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. De hecho, muy pocos ricos son lo suficientemente humildes para ser salvos. El Señor no declara que es imposible para un rico ser salvo, sino que Él dice lo difícil que es que se salve. Y aquellos creyentes a los cuales el Señor ha bendecido con riquezas, con posesiones materiales, quiero que sepan que es una bendición, pero sobre todo es una gran prueba en sus vidas. Están siendo probados por Dios. ¿A dónde deja todo esto el evangelio moderno de la prosperidad? ¿Se da cuenta que no encaja? Hace unos cuantos años que el evangelio ha tomado un giro de tremenda perversión. Yo creo que no hay nada que haya pervertido el evangelio más que lo que es el movimiento de la fe, palabra de fe, confesión positiva, el evangelio de la prosperidad. El ministerio de fe o confesión positiva ha sucumbido ante este terrible error, lo que sigue causando la pérdida eterna de millones de personas. Y aunque Dios bendice a su pueblo, y esto incluye las finanzas también, ese no debe ser el énfasis del evangelio. De hecho, tiene poco que ver con el verdadero evangelio de Jesucristo. Y este es puramente otro evangelio, y nadie puede ser salvo por medio de ese mensaje de la prosperidad y de la avaricia. Este mensaje no está interesado en desarrollar la santidad y la justicia en las vidas de las personas, sino que el factor motivador es el dinero, la fama, la popularidad, el poder, los aplausos de los hombres. ¿Por qué las personas caen en este evangelio pervertido? Y la respuesta no es tan difícil de encontrar. Su naturaleza pecaminosa desea estas cosas. Por eso prefieren inclinar su oído a ese mensaje. En el corazón y vida de todo verdadero creyente mora la naturaleza divina y la naturaleza pecaminosa, y todo lo que llega al cristiano apela a una o a la otra. Lo que hace de este mensaje falso algo tan terrible es que apela a la avaricia y a la codicia del corazón. En otras palabras, este evangelio apela a los motivos reales del corazón.
es la avaricia, el reconocimiento, la popularidad, el poder, etcétera, etcétera. Es un espíritu egoísta, absorbido en sí mismo. Por lo tanto, esto no puede ser de Dios, sino de Satanás. Pablo le dijo a Timoteo que ese evangelio particular es disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y después él dijo, apártate de los tales. Y luego él dijo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oh, bendito Señor. Oh, gloria a Dios. Este es un pasaje que debemos predicar de este pasaje, hermanos. Fíjense lo que está diciendo, que el amor al dinero es lo que ha hecho que se extravíen. Uno dice, ay, se extravió de la fe. Y es posible que haya sido el amor al dinero. Es posible que codiciando, por la codicia, es que se extraviaron de la fe. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Este pasaje es tremendo. Y entonces el Espíritu Santo, por medio del apóstol, cerró esta declaración diciendo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6, 5 al 11. Ahora, otra vez pregunto, ¿a dónde deja este pasaje? ¿Dónde deja el evangelio moderno de la prosperidad? Estaba escuchando un predicador ayer mismo y estuvo no sé cuánto tiempo, yo me quedé con la boca abierta, no sé cuánto tiempo hablando de todas las cosas que tenía, todo material, el traje, los zapatos, el carro, la casa, todo el tiempo hablando de eso, hasta que tuve que cambiar de canal. Entonces le pregunto otra vez, ¿a dónde deja esto el evangelio moderno de la prosperidad? Y dejaré que sea usted el que responda esa pregunta. La siguiente frase en este versículo dice, en su humillación. Se refiere a aquello que finalmente sucederá, a aquellos que confían en las riquezas y que no confían en Dios, porque no pueden confiar en las dos. Y también la frase en su humillación se refiere a la persona rica que llega a Cristo, razón por la cual la mayoría de los ricos no aceptan a Cristo, es decir, no quieren humillarse. En los días de la iglesia primitiva, para que un judío aceptara a Cristo significaba que sería desposeído de toda su herencia, sería cortado de sus seres queridos como si estuvieran muertos. Y Pablo testificó y dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. El poderoso Saulo de Tarso, alguien influyente, alguien instruido, alguien en una posición importante, fue humillado, pero él se regocijó porque el perder todo prestigio y posesiones terrenales, eso le llevó a ganar la más grande de las riquezas, la riqueza eterna en Jesucristo. Cuando una persona rica llega a Cristo, él, como cualquier otro cristiano, es llamado a una vida de separación. Ahora, por favor, vean la siguiente declaración. Él no se sale enseguida de una clase rica sin salvación dentro de la clase rica de personas salvas. La siguiente frase dice, porque él pasará como la flor de la hierba. Y se refiere a dos cosas. Número uno, el hombre rico que no conoce a Dios va a morir. Todo su dinero no puede detener ese evento venidero. Y entonces la única cosa que importará será la condición espiritual de su alma. El dinero que tenga no tendrá nada que ver, con la excepción de haber confiado en sus riquezas, lo que causará la pérdida del alma.
Un hombre rico murió. Durante la procesión funeraria, un hombre le preguntó a otro acerca de él y le pregunta, dice, acerca del hombre que había muerto, ¿cuánto dejó? Y la respuesta fue instantánea y directa. Él lo dejó todo. Y segundo, el cristiano al cual el Señor ha elegido para ser rico debe entender que su dinero debe ser usado para la gloria de Dios. Cuando él muera, solo aquello que es verdaderamente para la gloria de Dios sobrevivirá, mientras que todo lo demás, incluyendo sus riquezas, se secarán y morirán como la hierba, así como sucede cuando los vientos del invierno comienzan a soplar. Entonces, si Dios decide darnos algunas riquezas materiales, terrenales, debemos entender que estamos siendo probados por Dios para que ese dinero sea usado exclusivamente para la gloria de Dios. Porque mientras que no es malo que un creyente provea para sí mismo, la idea es que la mayor provisión debe ser para la obra de Dios. ¿Cuántas personas ricas que son cristianas verdaderamente usan sus riquezas para la gloria de Dios? Unas pocas, no son muchas. Y es raro que un cristiano rico pueda ver esta verdad. La mayor parte de la obra de Dios es sostenida por aquellos que tienen poco y aún muy poco. El versículo 11 en este día dice así: porque cuando sale el sol con calor abrasador, esto es lo que sucede al rico, ¿no? Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Está viendo? Todo lo que aparenta ser hermoso, tarde o temprano se va a marchitar. Santiago usa la ilustración y una muy familiar. La hierba y las plantas no duran mucho bajo el calor abrasador del sol del Medio Oriente. Las riquezas son hermosas por un tiempo, pero después de un periodo de tiempo pasan de moda y se marchitan. Y aquel que confía en las riquezas finalmente se marchitará. Esto presenta una ilustración apta para todas las cosas que son de este mundo. Todo. El dinero, la fama, la popularidad. Aunque esta es una ilustración simple, todos deberían leerla cuidadosamente. De hecho, el marchitar de la planta y la caída de su flor son tomadas casi iguales de Isaías capítulo 40, versículo 7. Una flor puede ser hermosa por un corto tiempo. Algo puede ser llamativo por un corto tiempo, pero debe entenderse que esto es solo un corto tiempo. Es una ilusión. Es una vanidad. Como decía el Salomón, todo es vanidad. Después esta se seca y muere. Así es con todo en este mundo y con aquellos que confían en las cosas de este mundo. La idea de todo esto es que uno debe confiar en la verdadera riqueza, quien es el Señor Jesucristo. Y una vez más volvemos al objeto de fe. No es tanto las riquezas o cosas similares en sí mismas que están mal. Es la confianza que uno pone en estas cosas lo que está mal. Me doy cuenta que es muy fácil para el cristiano pensar y decir que si estas cosas llegaran a su camino, si tuviera de estas cosas, él nunca pondrá su confianza en ellas, sino que seguirá confiando solo en Cristo. Y quizás esto sea así con algunos, pero la verdad que no es así con la mayoría. Por eso es que el Señor Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19 al 21. Se cuenta la historia de un general que fue a cenar a una reunión prestigiosa, sentado al lado del capellán. Este general comandante se volvió hacia el ministro y, queriendo hacer conversación, le dijo: pastor, en este momento que estamos aquí juntos, ¿podría usted decirme algo acerca del cielo? El capellán le miró atentamente y le dijo: bueno, sí, podría. Lo primero que le diría, general,
es que en el cielo usted no será general. Esto es algo que cualquiera que es rico y famoso debería tomar en cuenta. La frase, y perece su hermosa apariencia, habla de lo bueno y lo hermoso de este mundo, lo que llama la atención a las personas y aún a los creyentes. Sin duda, siempre perece. Hace algunos años, un arqueólogo estaba parado en medio de las ruinas de la antigua Babilonia. Un niño pobre y travieso se le acerca ofreciéndole venderle una pequeña medalla que él tenía en su mano. El arqueólogo la tomó, la revisó cuidadosamente y leyó la inscripción en el medallón que estaba impresa en el idioma antiguo de los babilonios con las palabras: que sea sabido que el portador de este sello tiene la misma autoridad que el rey de Babilonia. La ironía era que este medallón una vez fue el símbolo de tremendo poder, pero ahora lo tenía un pequeño niño sucio, pobre y travieso. Pereció, pereció. En contraste, las cosas de Dios son eternas. Y también las cosas del Señor tratan con el hombre en su totalidad, mientras que las cosas de este mundo nunca podrán lograr hacer. El hombre es un alma viva, tiene un espíritu que vive en un cuerpo físico. Tratar solo con el cuerpo físico, con lo externo, abandonando el alma y el espíritu, y abandonando o intercambiando el cuerpo del alma y el espíritu, es un intercambio muy triste. Hace muchos años, durante el tiempo de la Gran Depresión, en los años 1930, un muy cualificado orador estaba dirigiendo a la gran multitud, exaltando las supuestas virtudes del socialismo. Y él dijo, el socialismo puede ponerle un nuevo abrigo a cada hombre en América. Entonces él se detuvo y dijo, ¿puede haber algo mejor que eso? E hizo una pausa unos momentos cuando de repente un hombre en la multitud dijo, Señor, usted dice que el socialismo puede ponerle un nuevo abrigo a todo hombre en América. Yo tengo algo mejor que eso. Jesucristo puede poner un nuevo hombre dentro de cada abrigo en América. Esa, y solo esa, es la verdadera necesidad. Un nuevo hombre. Antes que una nueva casa, un nuevo traje, un nuevo carro, etcétera, etcétera. La frase sigue diciendo, así también se marchitará el rico en todas sus empresas, en todos sus asuntos, en todos sus negocios. Se refiere al hombre que se marchita y no en sí las riquezas, mientras que las riquezas pueden o no marchitarse, ese no es el asunto. Sin embargo, la persona que confía en estas cosas, en sus riquezas, en su nombre, en sus conexiones, en su popularidad, etcétera, o en cualquier otra cosa fuera de Cristo y este crucificado, definitivamente se marchitará. Hay un camino que al hombre parece recto, dijo Salomón, y con muchos este es el camino de acumular riquezas, pero aquel que sigue este camino debe entender, y si su confianza permanece en esas cosas, que él finalmente se marchitará, es decir, perecerá en el infierno eterno. Esta es una declaración directa, pero es la verdad. El verdadero Hijo de Dios posee una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice Primera de Pedro 1:4. Y Jesús dijo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Juan 6:27. En esencia, esto significa que todas las riquezas verdaderas se encuentran en Cristo y solamente se encuentran en Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Espero que haya sido de bendición estos versículos, hermanos. Mediten estas palabras. Óigalo otra vez. Compártalo con otros. Hay hermanos, hay hermanas que se están desviando de la fe. Están apartándose de la fe debido a la codicia. Oiga, debido a la codicia. Y quizás esto no es algo que tenemos en cuenta muchas veces, pero la codicia ha llevado a millones
al infierno eterno. Que el Señor les bendiga grandemente y gracias por oír.